y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Buenas tardes, hoy 17 de enero del año 2025 retomamos estas pláticas con personas de Ciudad Nezahualcóyotl, solo que hoy le vamos a dar un pequeño giro al asunto. Sí, personas de Ciudad Nezahualcóyotl, pero hoy vamos a tratar un poco más el ámbito social y sobre todo político. Y para eso hemos invitado a Rosendo Marín Díaz y lo quiero presentar como militante político de Ciudad Nezahualcóyotl. Rosendo, buenas tardes. Buenas tardes a ustedes. Vamos a empezar con algo que ahorita comentabas que nos llamó la atención. Decías, la gente de Neza es creativa, no se deja amilanar por los esfuerzos. Ahora vivimos en una sociedad que a cualquiera le sorprende, pero fue producto, a mí siempre me ha dado la impresión de que la gente que creó Neza era como los pioneros que llegaron a California, ¿no? O sea, de cero construir algo, ¿no? Y tenían la idea, pues eran campesinos, eran gente que venía del ámbito rural, gente que sabía en su fuero interno que la educación era una herramienta, que venían aquí para preparar a sus hijos, a sus descendientes, y que para eso habría que trabajar mucho, porque para crear esta ciudad, creo que el 90% de ella fue construida con el esfuerzo de la gente, con sus recursos, con su dinero, con su esfuerzo, con su sacrificio incluso. Y creo que eso es lo que nos diferencia a todos los que vivimos en Neza. Es un espíritu renovador, es un espíritu de trabajo, es un espíritu de lucha. Y creo que esa parte, aquí Neza es un ejemplo en muchas cosas. A mí particularmente, yo no nací aquí, pero a mí me formó. Yo me siento orgulloso de ser de Neza, de vivir en Neza y de haber empezado exitosamente mi trabajo político en Neza por varias razones, ¿no? Y eso sin duda que me permeó el espíritu de la gente de aquí de Neza, que es gente que piensa que la educación es una herramienta y que no hay obstáculo que no puedas vencer con el trabajo de la propia gente, ¿no? Entonces, eso es lo que siempre me ha impresionado de la gente de Neza. empezar a organizar personas. ¿A qué edad empezaste? ¿Y por qué? Mira, a mí me influyó mi hermano. Él estudiaba en el CCH, yo iba a la secundaria. Precisamente en esa época, mi papá y mi mamá andaban buscando casa. Entonces, en ese entonces vivíamos en Iztapalapa. Y ahí iban con un grupo priista que nos llevaba de acarreados, ¿no? Cuando venían los grandes funcionarios y demás. Pero un día ocurrió algo extraordinario, porque nos llevaron a inaugurar la unidad habitacional Vicente Guerrero. Y vino Salvador Allende, ¿no? Que acompañó a Echeverría en aquel entonces. ¿De qué año estás hablando? 1971, 72, por ahí debe ser, ¿no? 71 debe haber sido, o por ahí. Yo estaba, un escuincle. Y Salvador Allende emparenta el trabajo que estaban haciendo en Chile, la expropiación de las minas de cobre, y obviamente comparando lo que había hecho México con Lázaro Cárdenas y demás, ¿no? Y entonces mi papá me dijo, este señor es como un Cárdenas en Chile. Y eso se me quedó grabado, y fue en el 71, ahora lo recuerdo porque en el 73 yo iba en la secundaria. Detenemos todas nuestras transmisiones porque acaba de ocurrir un hecho fatídico en Santiago de Chile, porque el ejército está atacando la moneda, el palacio presidencial en Santiago de Chile, y están atacando al presidente Salvador Allende y demás, ¿no? Y a mí me causó mucha tristeza, un montón de sentimientos encontrados, porque dije, ¿por qué matan a alguien
que ayuda a la gente, pues, ¿no? Y eso, quieras que no, te va formando, te va impactando, ¿no? Y te va diciendo, pues, ¿qué pasó? Y entonces yo me metí a estudiar, ¿no? Era digamos, un hábito. Yo estudié en un internado de los que creó Lázaro Cárdenas. Y precisamente en ese tiempo regresábamos, porque mi hermano terminó la primaria, y yo terminé la primaria acá en la Ciudad de México. Estudiaba yo la secundaria en Churubusco, ahí en Iztapalapa, y esto, pues ya escuchábamos, mi hermano en el CCH, entonces él me daba libros, y él me consiguió, así sucedía en Chile, por ejemplo, ¿no? El libro, y yo me enteré, y pues ahí me puede, o sea, adquieres una información que te señala que los Estados Unidos son un enemigo no solamente de los trabajadores, sino de los pueblos del mundo, para sojuzgarlos, ¿no? Y esa es una primera parte. Esa fue uno de los elementos que a mí me determinó. Ya después, con el estudio, el trabajo y demás, no sé, como a los 16 años, yo me decidí, yo decía hacer la revolución, ¿no? Era muy pretencioso, ¿no? Pero decidí dedicarme a hacer política. Mi hermano y yo queríamos afiliarnos al Partido Comunista, ¿no? Pero nunca encontramos una oficina ni a nadie que nos encauzara al Partido Comunista. Y como leíamos Los Agachados, ¿no? Pues ahí escribía el ingeniero Alberto Castillo. Y él decía que el partido y no sé qué tantas cosas, y no sé qué, pues no se oye mal, ¿no? Entonces mi hermano andaba en un montón de asuntos y le decía, vamos a afiliarnos, ¿no? Y pues no quería, ¿no? O vete a saber la razón. El hecho es que yo dije, no, yo sí voy. Tenía 16 años y fui a Bucareli 20, afiliarme. Ahí estaban las oficinas del partido. Bucareli 20 tenía 2 pisos del partido, el sexto y el octavo. Llegué al sexto, que era el Comité Nacional, y me dijeron, no, pues aquí no se puede afiliar, tiene que ir al octavo, que ahí está el Comité del Distrito Federal, y ahí lo afilié. Entonces llego, y dije, chirrión, quien estaba atendiendo ahí en la mesa era el presidente del partido, del Comité Estatal del DF, era Eduardo Valle, ¿no? Y yo le digo, oiga, pues yo vengo aquí a afiliarme, compañero, pero no tengo 18 años, y quiero preguntarle si me puede afiliar. Sí, no te preocupes, a ver, ya me da una hoja, la firmo, ahí mismo él me hace mi credencial, que me acuerdo muy bien, era la 72, y ya me dice, eres militante con todos los derechos que tiene cualquier militante. Ya cuando cumplas 18, pues ya traerás tu cédula de empadronamiento, que no era credencial de elector en aquel entonces, un papel verde así grandote. Y ya pues dije, bueno, ya estoy afiliado, y ya empecé a militar y yo a los mítines y demás. Es hasta poco después que tengo en contacto, yo viví en Iztapalapa, tengo contacto con la gente del partido. Me sorprende porque el partido en Iztapalapa tenía su oficina, era propia, era del partido, la habían obtenido. ¿Había formación de cuadros? Sí, claro, o sea, allí en el partido, pues yo fui a varias, ¿no? De primer nivel, creo yo, ¿no? Y tuve la fortuna, ¿no?, de entablar una buena relación con Eduardo Valle, ¿no? Él me influyó en una visión. Pues teníamos relación con casi todo el mundo, o sea, vivíamos el partido y hablábamos con Eberto, pero la persona que más me influyó en una lógica de participación fue Demetrio Vallejo. Esto lo digo ahora, pues después de haber estudiado y conocido la historia, pero Vallejo tenía una visión muy pragmática. Él decía, ¿cómo vas a convencer a los trabajadores a luchar si empiezas a trabajar, a hablar de la plusvalía? Eso se lo puedes explicar diciéndole que él tiene derecho a prestaciones, a un salario mínimo, a un aguinaldo, y decirle, y la Ley Federal del Trabajo y la Constitución le permiten exigirlo ante las autoridades. Eso a cualquiera le diría, bueno, pues sí, pero las autoridades no hacen caso. Pues ahí empieza el problema de Vallejo, que es cuando tiene uno que platicar con ellos, juntarlo con otros y empezar a defendernos juntos para tener lo que la ley dice, porque ni siquiera estamos inventando. Ya él decía, los
trabajadores a principios de siglo, el salario mínimo, ya luchamos, nosotros ya tenemos esos derechos, pues hay que ejercerlos. Entonces decía, la mejor forma de educar a la gente es defendiendo sus derechos, y todos los tenemos. Eso ahora lo vemos, pero si nos fijamos, ese fue el factor fundamental para que funcionara el neoliberalismo en México. ¿Fue más una formación hacia la defensa del trabajador No, o era una formación ideológica? No, era ideológica, obviamente. Ahora, yo te quiero decir, nosotros éramos pues gente que andábamos pues estudiando, analizando y demás. No, pero había cursos, o sea, escuelas de cuadros, ¿no? Sí. Desde hablar, escribir y conocer, ¿no? En efecto, el partido era un partido muy práctico por la influencia de Vallejo. Pero también la otra es que teníamos, en concreto, por ejemplo, un libro que leímos y comentado por ellos, ¿no? O sea, había muchos más, estaba dirigentes del 68, dirigentes de la tendencia democrática del SUTERM, había gente de los presos políticos del 68, y en fin, todos ellos hacían cursos ya más específicos de análisis marxista y cosas así, ¿no? Pero la verdad es que todos aprendimos que se aprendía mejor el marxismo pues en la universidad, pues, ¿no? En la escuela era más, porque era más sistemático y mejor. Y casi todos ocupábamos ese tiempo en la escuela para estudiar un poco ahí. Pero la cuestión práctica del partido se fue construyendo más bien como una mecánica de saber organizar a la gente, pues, ¿no? Y obviamente eso te va exigiendo algunos conceptos mucho mayores, más allá de la defensa del salario o de un derecho expresado en la ley o en la Constitución. Porque, pues, ¿qué queremos, pues, no? Y el que queremos es cuando entra ya la educación política filosófica o digamos de otro nivel, ¿no? Y es porque, pero además, una serie de cuestiones, nosotros, mi hermano y yo, en Iztapalapa, pues tuvimos una vida pues, profunda, éramos los dos un par de activistas, principalmente activistas yo creo, pero, por ejemplo, en Iztapalapa llegamos a tener 37 comités de base obreros, ganamos la Alianza de Tranviarios, que es el sindicato de los trolebuses y los tranvías en aquel entonces, y la ganamos, el secretario general, pues estoy hablando de 1977, 78, o sea, en la prehistoria de la política, y lo ganamos, además del sindicato de Yale, el sindicato de Opanaza. En aquel entonces Iztapalapa, en lo que ahora es el Eje 3 Oriente, que ese entonces se llamaba la Avenida 5 y la Avenida 7, pues eran paralelas en Iztapalapa, te digo es el Eje 3 Oriente, y también en lo que continúa era una zona industrial, en Culhuacán, se llamaba Tulyehualco en aquel entonces, ahora es la Avenida Tláhuac. Iztapalapa era una zona industrial, no tan avanzada como Azcapotzalco y demás, pero sí había una cantidad importante de centros de trabajo, y prácticamente todos llegamos a tener influencia en Iztapalapa, casi todos de los mejores organizadores obreros, muchos salieron de Iztapalapa, ¿no? Al grado que, por ejemplo, la gente de Iztapalapa ganamos la presidencia del partido de la Ciudad de México, gracias a eso, a la influencia que hemos conseguido, ¿no? Y obviamente había una especie de simpatía o empatía por parte de Vallejo hacia la militancia de Iztapalapa, que éramos, digamos que militantes que hacían las cosas, ¿no? Había otros y muy brillantes, pero que eran, digamos, sus actividades eran menores, ¿no? Y Iztapalapa, te quiero decir, antes de que llegara la UIR LM, ¿no? Lo que después fue la UPRES o la CONAMU, en San Miguel Teotongo, nosotros teníamos comités de base pues, 2 o 3 años antes de que ellos llegaran. Tal vez ya estaban, pero no los veíamos. Llegamos a Santiago Acahualtepec, a San Miguel Teotongo y demás, pues andábamos en todo Iztapalapa, ¿no? Y en todas las colonias, aunque el trabajo, digamos, urbano popular no se desarrolla en ese momento, sino era un trabajo más bien de tipo obrero, ¿no? Y muchos de los militantes eran obreros, trabajadores. Y ahí fuimos formándonos por una influencia que nosotros no la notábamos, pero sí era obvio que el partido era un partido obrero y un partido diseñado para organizar a los trabajadores, ¿no?
Me acuerdo muy bien porque Vallejo, en alguna conferencia que nos dio, él dijo, desdeñaba las elecciones porque sabía que era pues, un mecanismo muy fraudulento para poder ganarlas o demostrar que habías ganado. Y él decía, pues con los trabajadores, ¿no? Claro, en ese momento conocíamos rasgos de lo que él había hecho en el 58-59, pero cuando profundizamos eso descubrimos la fuerza que habían adquirido los trabajadores, ¿no? En esa época, ¿no? Y él tenía confianza en ellos, ¿no? Y uno lo va descubriendo porque cuando uno sirve a los trabajadores, cuando tú estás con los trabajadores, el apoyo, la solidaridad y el empeño de la gente es inmenso. Y él lo tenía. Entonces, él decía, si estamos organizados los trabajadores, cualquier fraude lo podemos impedir, lo podemos combatir si organizamos. O sea, veía la sociedad de otra manera, diferente a la que se instaura a partir de 1979, cuando se hace la reforma política y que abre espacios a la participación electoral. Que habría que analizar esa parte, porque esa parte que empezó en 1979, pues terminó prácticamente en el 2018, digamos, ¿no? Que se modifica sustancialmente esa lógica y aparecen otros mecanismos que ahora están rompiendo paradigmas o cambiándolos, ¿no? O modificándolos, pero en aquel entonces a mí me parece que el factor del 58-59 de fortalecer la organización obrera y trabajadora y la cuestión de los estudiantes, de los jóvenes del 68, obligó al gobierno priista a buscar una alternativa para impedir rebeliones como la que habían sucedido en esos dos aspectos. Hay muchos, obviamente la guerrilla en los 70, pero la guerrilla más bien fue una respuesta a la violencia que se había generado por parte del Estado mexicano en esos dos eventos. No son los únicos, pero los refiero porque son, digamos, la cúspide de una serie de movimientos. Una historia bellísima de la lucha obrera en México es la lucha de los años 50, ¿no? Donde todos los dirigentes, por ejemplo, eran parte del Partido Comunista, ¿no? Pero había una paradoja, eran los expulsados del Partido Comunista porque había, por un lado, la influencia estalinista, ¿no? Del control al interés geopolítico de la URSS y pues presionaban, dejaban, pero no dejaban que ellos decidieran a partir de la realidad mexicana, y por eso un montón de comunistas formaron el Partido Obrero Campesino de México, Vallejo, Valentín Campa, ¿no? Pero mira, si hacemos un análisis de los mejores dirigentes, que son muchos, todos eran comunistas. La diferencia es que hacían trabajo ajeno al partido. O sea, no lo hacían como una lógica del partido, ¿no? Ese fue el caso de Vallejo y de Campa, por ejemplo, ¿no? Poca gente sabe por qué expulsaron primero a Valentín Campa del Partido Comunista, ¿no? Lo expulsan porque lo acusan de no haber participado en el asesinato de León Trotsky, ¿no? Imagínate, ¿no? Y obviamente cuando Dionisio Encina, ya el nuevo secretario general de los años 40, busca a Vallejo para decir, no, pues no te juntes con esos, vente con nosotros, ¿no? No, Vallejo no lo habían expulsado todavía y le dice, pues que ustedes tienen la responsabilidad de estar acá con nosotros, organizando, ayudándonos, ¿no? Y resulta que están allá a todo dar en la Ciudad de México con su cafecito y todo, ¿no? Y pues obviamente que me expulsan también a Vallejo del Partido Comunista y descubren eso y lo forman Ramón Danzós Palomino, en la cuestión campesina, el maestro Ton Salazar, ¿no? Guerrerense de allá de la montaña, impresionante su trabajo. Aún ahora tú vas a esa zona del estado de Guerrero y ves lo que él sembró, lo que él hizo. Yo en broma en algún momento dije que en aquel entonces el único lugar donde tenía bases el Partido Comunista era en Alcozauca, en Guerrero, ¿no? Que si tú ibas allá, ¿no? Cuando ganó Seferino Torreblanca, estaba yo en Guerrero y me tocó la montaña, estar apoyando, una maestra, ¿no? Ya viejita, ¿no? Como unos 80 años fácilmente, pues muy humilde, ¿no? Y ella decía, yo cuando me muera, porque habíamos ganado ya Guerrero con Seferino, yo cuando me muera quiero que me entierren, que mi ataúd tenga la bandera del partido. Y alguien le dijo, ¿la del partido, la del PRD? No, la del partido, dijo ella, ¿no?
o sea, la bandera roja con la hoz y el martillo, ¿no? Entonces ahí te vas dando cuenta de que lo que decía Revueltas, con todo respeto, era falso, ¿no? Claro. No era cierto que no existía la cabeza del proletariado, ¿no? Sí existía, y ellos lo hicieron en la práctica. Esa historia de 1950, de la década de los 50, debería ser una historia contada, explicada, para que la gente sepa que sí es cierto, sí puede ser autónoma la lucha, sí puede rendir frutos, es indispensable la lucha de los trabajadores, la organización de los trabajadores para cambiar el país. Yo estoy convencido de la cuarta transformación, pero también estoy convencido de que le falta un montón. Regresemos un poco a esto de los años 70 y la primera elección propiamente abierta de 1982 con esta Rosario Ibarra de Piedra como candidata. Es que es muy largo porque es un proceso complejo. Yo sí creía que no necesitábamos las elecciones para cambiar el país. Estaba convencido con la lógica de Vallejo y porque lo vivíamos, pues, ¿no? O sea, donde quiera que íbamos, tú organizas a los trabajadores y tienes éxito, tienes gente que te ayuda, gente que participa, o sea, armas un colectivo. Yo suponía que eso lo hacíamos todos, ¿no? Nomás que cuando llegaba a cada lugar había que volverlo a hacer porque no era tan cierto, ¿no? Vivía en un lugar muy específico que era Iztapalapa, y ahí sí hacía. Cuando llegué a Nesa, por ejemplo, pues había grandes dirigentes, ¿no? Paco Iriarte, el propio Lalo Cervantes, ¿no? Díaz Lombardo y demás, pero la verdad que no salían de sus oficinas, ¿no? Yo llego y pues no me iba a pelear, dije, pues como lo hacemos en el partido, ¿no? Las cosas en el partido y en la política. La política tú la demuestras en los hechos, con las acciones, ¿no? No la demuestras con rollos o con extensas discusiones, que hay que darlas, pero todo se resuelve en la práctica. Es lo bello, lo admirable de la lucha política, que todo lo que uno plantea, pues tienes que salir a la calle a refrendarlo, ¿no? Yo me acuerdo que se espantaron, un camarada fue el que me ayudó, estudiamos juntos, le dije, oye, ¿me ayudas? ¿A qué? Pues vamos a pintar. Me acuerdo que pintamos pues cerca de mi casa, en la Carmelo y la Texcoco, una barda que estaba abandonada, ahora hay una gasolinería, y la pintamos, ¿no? Y pues la verdad que se veía bien, todos los camiones pasan por ahí, y se veía bien, bonita. ¿Y cuándo vamos a hacer otra? Y puta, pues terminamos pintando toda la ciudad de Nezahualcóyotl, ¿no? Y llamando a la acción. Y creo que eso nos ayudó un montón. También otros compañeros, Héctor Bautista, por ejemplo, también se peleaba mucho con Lalo Cervantes, con Paco Iriarte, porque pues, lo criticaba de lo mismo, ¿no? Y como te digo, yo era más bien activista, ¿no? Y vas aprendiendo a organizar y demás a partir de ahí, porque tienes que hacer otras cosas. Entonces, cuando yo llego a Nesa, pues abandono el lugar y dijo, no, pues Nesa yo los vi que están más o menos, hicieron una asamblea, me acuerdo, en la colonia Las Flores. ¿Cómo se llamaba era un auditorio que tenían, ¿no? Y ahí se hizo una asamblea y se eligió un nuevo comité, y como me había peleado con los de Iztapalapa, dije, no, pues mejor me meto aquí. Y yo dije, no, pues me van a elegir dándome un puesto relevante y demás, ¿no? Pues no, como tú tienes experiencia con jóvenes, pues te ponemos de jóvenes, ¿no? Dije, bueno, pues ya, qué chingados. Ya fui secretario de jóvenes aquí del comité municipal, y por lo mismo, ¿no? Ya era dirigente estudiantil, ya ahí afilié fácilmente como a 200 compañeros, ¿no? Que ahora son funcionarios medios, regulares, grandes, ¿no? Desde direcciones hasta jefes de departamento, ¿no? De los gentes que afilié yo en Nesa. Yo tengo muchos amigos, ¿no? He aprendido que no debes comprometerlos, ¿no? Cuando no estamos trabajando juntos, porque hay muchos celos en la política, y luego si los ven otra vez conmigo, me los andan fastidiando y demás, y les digo, no, pues nomás ayúdame y no te metas en mayor problema, porque pues hay gente que todavía no asimila que la transformación de la sociedad también tiene que ver con posiciones de otro tipo y no las que se utilizan, pero pues yo lo veo como un proceso, ¿no? Donde la sociedad va obligando a cambiar. Pero bueno, volviendo al asunto, yo en esa empiezo a trabajar, formamos el comité, trabajamos un buen rato. Fíjense, hay un fenómeno muy interesante, que es el del paro cívico nacional. ¿Por qué es importante? Porque es el reflejo
de la unión de dos grandes sectores que terminarían siendo los fundadores del Partido de la Revolución Democrática. Uno se llamaba el CENDEP, el Comité Nacional de Defensa de la Economía Popular, que estaba integrado por el PSUM, por el PMT, por el PRT y por otros partidos, ¿no? Y el FENDESCAC, que era un nombre larguísimo, el Frente contra la Carestía, la Defensa del Ciudadano y 20 cosas más, ¿no? Pero en el 82, después de que llega de la Madrid, donde se hacen más duras las medidas económicas, ya la separación de la visión del Estado social, de bienestar mínimo que existía, pero ya se pensaba en desaparecerlo con de la Madrid, y se sentían los primeros efectos en las universidades, en los centros de trabajo y demás, y se juntan, ¿no? Es cuando aparecen las coordinadoras, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, y un montón de, bueno, cuando aparecen las coordinadoras de campesinos y demás, por parte de una parte de la izquierda, digamos, la izquierda más radical, donde estaba el Punto Crítico, donde estaba la UIRLM y otros grupos, ¿no? Y los partidos, entonces, proponen que el 18 de octubre de 1983 se hiciera un paro cívico nacional. Pues nosotros, mira, éramos jóvenes, dijimos, sí se puede, ¿no? Me acuerdo que éramos autónomos, ¿no? Teníamos una superoficina bien bonita que estaba en Monedita de Oro, esquina Chimalhuacán, ¿no? Monedita de Oro es una calle que está a una cuadra de la Sor Juana. Teníamos una librería, pues, cualquiera que viera la librería y la oficina del partido diría que era pues un medio fifí el asunto, porque la teníamos arreglada, pues para, si van ahí trabajadores que se sientan a gusto, no un cochitril ahí todo mugroso, feo, ¿no? Y la sosteníamos con puro boteo, ¿no? Entonces fuimos sacando volantes y demás, y recuerdo muy bien, fíjate, había un compañero que era Arturo Ries Mata, que ahora es un connotado pintor reconocido en todo el mundo, ¿no? Él era muy radical, pero como nos vio en la calle pintando y volanteando, haciendo activismo febril, ¿no? Pues le caímos bien. Entonces dije, pues ustedes, ¿no? Y ya se metió con nosotros y él nos hacía nuestros volantes, ¿no? Me acuerdo muy bien porque lo comparábamos con Usías, que también era, ahora es pintor, ¿no? Ya reconocido. En aquel entonces estaba apenas en ciernes, ¿no? Y Arturo hizo un Zapata en la idea esta del tío Sam, ¿no? Donde con el dedo Zapata señalaba, ¿y tú qué has hecho por tu patria?, etcétera, ¿no? Que fue muy exitoso, ¿no? Entonces empezamos con una hoja grande que se veía bonita porque nosotros la entregábamos para que la gente la guardara. Yo aún ahora encuentro gente que la tiene en un cuadro, ¿no? Cuadrito ahí bonito en su casa, ¿no? Pues la tuvimos que ir haciendo chiquita porque, pues para sacar más volantes, ¿no? Y fue muy exitoso. Ese volante, no sé, los reprodujimos fácilmente más de 100,000 veces, ¿no? Porque era muy exitoso. Pero cuando vino lo del paro cívico nacional, pegamos 10,000 carteles, ¿no? Todo lo financiábamos con el boteo, ¿eh? Todo. Y sacábamos un montón de volantes de información y de acciones, ¿no? También veníamos la revista que se llamaba Insurgencia Popular, en los camiones y demás. Entonces teníamos una vida muy solvente, la gente nos respetaba, nos ayudaba, y difundimos el paro cívico nacional. Hay quien dice que en esa, porque lo vivimos, cerró el 80% de los establecimientos, ¿no? Sí se veía, nosotros ese día lo ocupamos para visitar toda la ciudad, para saber cómo había tenido efecto. Yo la verdad, vivíamos en un mundo que nosotros creábamos, porque yo dije, no, pues si esto funcionó, así como aquí, en todo el país, pues van a fregarse los que están tratando de cambiar las cosas, ¿no? Pero pasábamos de Nesa y era la inopia, ¿no? En Ecatepec, o sea, no, aquí en esa, no sé si por el ímpetu, ¿no? Todo el mundo pensaba que éramos como 300 o más, y realmente éramos como unos 12, 13 compañeros, ¿no? ¿Te acordarás de sus nombres? De algunos sí, pues el propio Héctor Bautista, el Toño Tlaminsi, el Moisés Galicia Sastre, el Cirilo Revilla, el Concho, Julisa, Mejía, no, y bueno, son
un montón de gente, te estoy nombrando algunos, ¿no? El Jaime López, ¿no? Él fue un poco después, ¿no? Por cierto, habrá que decirlo, el 18 de octubre de 1983, allá en la colonia campestre guadalupana, yo afilié a Cureño. Era un chamaquito que llegó ahí al meeting que estábamos organizando y llega así como es. O sea, así como es ahora, sí. Así era cuando estaba chamaco, ¿no? Llega un chavito así, chaparrito, ¿no? Bien delgadito, no tan gordito como está ahora. ¿Me dejan hablar? Pues sí, que hablen, ¿no? Ya habló, se aventó un rollo y demás, muy acá, ¿no? Estaba estudiando ya en la ENEP Aragón, era ENEP en ese entonces, ahora es la FES, y se aventó un rollo. Pues, ¿y qué? ¿Ustedes qué? ¿Qué amo, no? Pues afíliate al partido, ¿sí? Y le dije, pues Javier Espinosa, el cuñado, ya se encargó de él, y ahí se hizo un grupo muy importante, ¿no? Que a la postre fue el inicio de un trabajo electoral donde ya participa Cureño, Jaime López, el propio cuñado, bueno, Javier Espinosa, y un montón de gente de la zona norte. Bueno, y ese día, 18 de octubre, lo celebra Cureño, porque es el día que se afilió al partido, bueno, que lo afiliamos. Pues ese es uno que... Y te puedo hablar de un montón de gente más que... Juan Ulises estaba ahí. Juan Ulises ya estaba afiliado, él se afilió antes, ¿no? Juan Ulises le platicaba yo que él, junto con Lalo Cervantes, con Chucho Rubalcaba, ¿no? Eran, digamos, que los que hacían el trabajo en el partido antes de la llegada de nosotros. Y esta parte, pues, fue activismo, ¿no? Cuando el partido se rompe, entonces empieza a dejar de trabajar a nivel del trabajo obrero. Y entonces empezamos a pensar cómo hacerle para trabajar con la gente. La mayor parte de la gente, pues, vive en sus casas, está en las colonias, y si me preguntas, pues el 90% de los, digamos, que recibían la información eran mujeres, las amas de casa en la ciudad, ¿no? Que además, no solamente aquí, las mujeres en todo el país son, digamos, las personas que nutren al movimiento de izquierda en el país. Son ellas. Sí. O sea, la izquierda le debe a la lucha de las mujeres, a la participación de las mujeres un montón. Son las que realmente nos fortalecieron, nos ayudaron a dar saltos importantes. Y entonces en el 85, ya después de que el partido ya se había separado, había dejado la línea política de la organización obrera y ahora era muy, digamos, difusa lo que ellos planteaban, Eberto particularmente. Yo nunca me convencí de esas cosas, como le llamaba él, los líderes naturales, ¿no? Que no tenían nada de naturales, eran puro cacique, ¿no? O porque él tomó el ejemplo de César del Ángel, pues que era un cacique, ¿no? Además inútil porque vendido al PRI y demás, pero bueno, era una manera de decir, hay que meternos al movimiento, a defender a la gente y demás, ¿no? Con otras características. Muchos compañeros lo siguieron, ¿no? Pero se cruzó el proceso electoral. Y entonces nosotros, ¿cuál era el mecanismo en el partido? Hacer asambleas populares en cada uno de los distritos, eran 10 distritos en esa, ¿no? Hacer asambleas populares para elegir a los candidatos, ¿no? Entonces nos pusimos a eso, todo lo hacíamos con lógica, es decir, no lo hacíamos, a ver qué sale, no, tenemos que elegir al candidato, entonces hay que meterle, éramos buenos, mira, teníamos un sonido espectacular, no eran baffles gigantescos, trompetas y nuestros sonidos, o sea, para que todo el mundo nos escuchara, no queríamos vernos así como mediocres, no, bien, o sea, un sonidote bien bueno. Y donde quiera llegábamos, y obviamente que llamábamos la atención y demás, te puedo contar un montón de anécdotas, ¿no? De todo lo que nos ocurría a todos, ¿no? O sea, donde le daban toques a alguien, donde se caían, donde se quemaban las manos con el engrudo, donde no sabían pegar, no sabían pintar, o sea, oye, ¿cómo le hacemos? Y entonces, desde las clases de que usas el hilito que usan los albañiles para poner las rayitas y pintar, hasta, pues es que ¿para qué? Nomás lo haces así con tu vista y ya no, pues es que hay que hacerlo rápido, o sea, hay que hacerlo bien, esa era otra característica. Si llega la policía, nadie corre, ¿eh? Estamos haciendo el ejercicio de un derecho político y demás, claro, nosotros lo decíamos valientemente cuando no estaban, pero cuando llegaba la policía, pues le valía madre, ¿no? O sea, nos llevaban al tambo y aquí eran
absolutamente arbitrarios. Nosotros todavía trabajamos frente al Barapén, ¿no? Que era un batallón dirigido así como gente como un poco más radical que García Luna, ¿no? Pero igualitos, ¿no? Coludidos con la delincuencia y demás, y eran bastante arbitrarios y represores. Pero fuimos ganándonos la calle. O sea, la calle se gana ejerciendo tus derechos, ¿no? Era una lógica que teníamos y lo hicimos. Entonces, en el 85 no teníamos dinero. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver, ¿no? Y el irresponsable de Héctor Bautista, junto con el otro irresponsable de Rosendo Marín, fuimos a ver a nuestros padres, que nos prestaron una lana para hacer un festival de rock además, ¿no? Que no se había hecho ningún acto de rock durante muchos años. Pues eran lugares muy como el Salón del Consejo, pero eran pequeñitos, ¿no? Y nosotros pedimos el Deportivo Metropolitano. Y pues fuimos a hablar con esta gente, ¿no? Que nos veían así como, pero como nos habíamos ganado el respeto de ellos mismos, ¿no? O sea, a mí me conocían, ya nos conocían a todos. Incluso a mí una vez, fíjate, antes de platicar la anécdota del concierto, estaban rehaciendo el Palacio Municipal, lo estaban ampliando, ¿no? Entonces yo fui a entregar una notificación de que íbamos a hacer pintas y demás. Entonces me pregunta la secretaria, ¿usted es Rosendo Marín? No, pues sí. Ah, pues es el presidente que quiere hablar con usted. ¿Y como para qué? Y ya me habló, ¿no? No, pues mira, nosotros podemos ayudarlos, pero ustedes ayúdenos, ¿no? Porque la verdad es que teníamos atiborrado a toda la ciudad de pintas en contra de ellos, ¿no? Una que nos gustaba mucho es que ponían mantén limpia la ciudad, ¿no? Y nosotros le poníamos de funcionarios corruptos, ¿no? Priistas y demás, ¿no? Entonces no les gustaba, obviamente. Entonces me dijeron que no, que si nos calmábamos, ellos nos subsidiaban y nos pagaban la oficina y demás, ¿no? Pues yo no le dije que no, pero fui a hablar con los compañeros en el comité y casi me linchan por haber escuchado la propuesta y que obviamente no aceptábamos eso, ¿no? Era Juan Alvarado Jaco, si no mal recuerdo, el que me lo dijo. Y pues obviamente que no lo tomamos en cuenta y nos dedicamos a lo. Me dicen que otros partidos sí lo aceptaban, no lo voy a decir quiénes porque no me parece muy ético decirlo, ¿no? Porque además me lo dijo un periodista acusando a otra gente de la izquierda, ¿no? Entonces dije, no, pues hay que se quede. Pedimos el Deportivo Metropolitano y nos lo prestan. Eso era cuando todavía estaban las canchas de frontón. Sí. Entonces pusimos ahí, acomodamos bien, de tal manera que hicimos un buen escenario. Y te decía yo, el papá de Héctor le prestó 50,000 pesos, mi papá me prestó 20,000, y con esos 70,000 pesos fuimos a hacer todo, ¿no? La propaganda, sacamos 10,000 carteles que salían muy baratos, que eran los de las luchas, ¿no? Eran grandotes, amplios y baratos, ¿no? Muchísimo, muy baratos. Y mandamos a hacer así, ¿no? Conciertos de rock. Y entonces estuvo el Tri, los Duk Duks, estuvo Mara, el TNT porque Ángela Martínez era nuestra amiguita y del movimiento y del partido, y ya tocaba punk, ¿no? Next, Enigma, y alguien que pues, era entrañable, era Rodrigo González, ¿no? Que era el primer concierto masivo donde participaba, ¿no? Él era el tercero o cuarto, pero no sé qué le pasó allá en Querétaro, que tenía un concierto y llegó como a las 11, ¿no? Pero no, fue un eventazo, la verdad. Los camiones salían ya directamente desde el Metro Zaragoza al Deportivo, ¿no? Ya van al concierto, sí, ahí los trepaban a todos los jóvenes. No, fue un exitazo, ¿no? Yo calculo que debimos haber ganado como 1,000,000 de pesos, ¿no? Que nos sirvió, 500,000 fue para el comité estatal y 500,000 fue para el comité municipal para la campaña, ¿no? Que no fue una mala campaña, ¿no? Ahorita les digo cómo quedó, pero eso nos ayudó mucho porque cada día estábamos abrumando y la gente en los camiones, en volantes, en las actividades que hacíamos, era impresionante que había una información, ¿no? La gente ya nos conocía en los camiones, ¿no? Ya me voy a bajar, ahí te coopero, ¿no? O sea, cosas así, ¿no? Muy entrañables, la gente es muy cariñosa cuando tú estás de su lado, cuando tú hablas de sus problemas, ¿no? Yo así lo he aprendido, o sea, yo he sobrevivido en la política gracias a que un montón de gente, cuando yo ando de capa caída,
pues se acuerda de mí, me ayuda, me ve, o por lo menos una palmada. Y por eso creo mucho que es el mecanismo que siempre hay que seguir. Entonces, el festival fue un festival impresionante, o nos dejó dinero, ¿no? Entonces tuvimos para que cada candidato hiciera sus pintas. Ya si lo distribuyes, descubres que faltaba un montón, ¿no? Pero yo quiero decirles que sacamos 20,000 votos en 1985, que yo no sé si eran pocos o muchos, pero doy una referencia. En 2015, o sea, 30 años después, Morena, en esa, sacó 33,000 votos, por ejemplo. Entonces tú ves cuál era nuestra referencia, ¿no? Que además nos hacían fraude porque no nos reconocían los votos que obteníamos, ¿no? 20,000, 30 años después se transforman en el partido que es mayoritario en el país, en 33,000, ¿no? Entonces eso a fuerza que te da un orgullo porque dices, no, pues atarantados no éramos, ¿no? O sea, no hacíamos tan mal las cosas que tuvimos una presencia electoral. Ahí ya no hablas de cosas, ahí son votos, es gente que fue y buscó tu opción, ¿no? Como anécdota, después de eso, en septiembre, muere Rodrigo González, ¿no? Entonces, como vimos que estaba muy bien, hicimos otro concierto ese mismo año, y ese lo usamos porque nosotros teníamos una concepción. El ser de izquierda no es de ese tipo que no atiendes bien, que no es un lugar adecuado, que hay que lo que vaya saliendo. Me acuerdo que contratamos, pues ya teníamos más recursos, no teníamos registro, el registro lo tenía el partido, pero el partido pues apenas se alcanzaba para el comité estatal, el comité nacional, para los municipales no había. Entonces, pero teníamos recursos y además siempre fuimos muy autónomos. Se contrató una oficina en la López Mateos, ¿no? Pues si acá tenemos gente, allá vamos a tener más. Era falso, ¿no? La verdad es que la gente en general no va a los partidos. Si el partido no va a las colonias, nunca sucede lo contrario. Pero bueno, eso todavía no lo experimentábamos. Pero imagínate, si teníamos un sonido más o menos, el sonido que se compró, que tuvimos, no era... Ya estábamos en otro nivel y nos gustaba porque estábamos ya en una lógica de este tipo. Esta parte de las elecciones nos permitió hablar de otras cosas, hacer otras actividades de más, digamos, interacción con la gente. Entonces en el 85 viene, además de la muerte de Rodrigo, el sismo provoca una serie de cuestiones en la ciudad. El gobierno municipal decide cerrar las compuertas de toda la red de agua para que no se desperdicie, supongo, ¿no? Y lo que provocó fue que toda la gente se quedó sin agua. Entonces allí nosotros teníamos un trabajo en Las Águilas. Yo sostengo, por lo menos en el caso del Partido Mexicano de los Trabajadores, fue, digamos, la cuna del movimiento social urbano en esa, de manera, digamos, gigantesca, ¿no? Ahí nacieron todos, ahí llegó Héctor, ahí llegó Juan Hugo de la Rosa, vivía en la calle 27, una cosa así, tenía su papelería que se llamaba Estrella, y por eso le decíamos a él Estrella, ¿no? En toda esa zona, en esa colonia, ¿no? A un ladito estaba la Villada, que ahí estaba Felipe y la Upres, pero Las Águilas fue un parteaguas desde mi punto de vista, porque hicimos la primera manifestación en esa. Había habido otras seguramente, pero de ese nivel nunca había habido donde la gente se movilizara. Yo platicaba, o sea, pues llegamos ahí, ¿cómo le hacemos para llevar a tanta gente? Pues no hay camiones, ustedes más o menos se imaginan, en la mañana, a las 11 de la mañana, es el momento en que los camiones pues se van a descansar porque no hay mucho transporte. Y precisamente eso se le ocurrió a un compañero de ahí de la colonia. Dice, no, pues vamos, ahí pasan, pues ahí desayunan, están los camiones. Pues les pagamos el pasaje de ida y de vuelta y que nos lleven. Pues querrán, pues yo creo que sí, pues no hacen nada, pues ganan una lanita y llevamos un chingo. O sea, llegamos como 4 camiones, bueno, era un chingo para nosotros, pero eran 4 camiones que iban todos atiborrados, ¿no? Entonces como 200 gentes, ¿no? Y nuestro esquema fue llegar al Palacio Municipal y no gritar nada, sino tomar por asalto el salón de cabildos. Por eso fuimos ese día, no me acuerdo si fue jueves o miércoles, y llegamos a ese lugar y pues nos fuimos metiendo. No digan nada, se van metiendo al salón y que se llene, ¿no? No, pues cuando llegamos ya no podíamos ni pasar, ¿no?
Quien organizó todo eso fue Porfiria Guaso, ¿no? Se fue la que finalmente se encargó del trabajo en una pequeña oficina que habíamos tomado, bueno, no oficina, una casa, un terreno que tenía una casita ahí, un cuartito, y ahí ya damos clases de alfabetización, obras de teatro, un montón de actividades que hacíamos ahí en la colonia. Y quien se encargó de ese trabajo fue Porfiria Guaso, que a la postre fue diputada local y hizo otras cosas, fue dirigente estatal del partido y demás. Pero ella fue, digamos, que la primera dirigente de nosotros que organiza todo ese asunto en Las Águilas y mueve y moviliza a la gente. Y él la convenció, se hizo un meeting, se invitó a toda la gente. Y pues nosotros, era la primera vez que convocábamos una convocatoria abierta, ¿no? Los que querían ir, y llegó un montón de gente. A partir de ahí enraizó el asunto. Después se convirtió, pues Las Águilas era el bastión del Moby Dick, ¿no? El bastión del partido y demás, ¿no? Y toda esa parte del municipio se convirtió en una gran zona de liberación, pues, ¿no? Y entonces yo sostengo que Porfiria por lo menos fue la primera dirigente del movimiento social urbano de masas en el municipio, ¿no? Habría habido otras marchas, pero, por ejemplo, quienes tenían escuelas, pues llevan a sus alumnos, y ellos no van como que muy convencidos, no van obligados o van acarreados o van... En este caso no, o sea, es la determinación de un ciudadano que va a defender su derecho, en este caso a que le den nada. A las 6, 7 de la noche de ese día, ya estaba toda la red del agua funcionando en la colonia Las Águilas, ¿no? Entonces el gobierno nos ayudó a demostrar que ese mecanismo era el mecanismo para poder conseguir las cosas, ¿no? Y después algunos compañeros encontraron el asunto de los tortibonos, ¿no? Que fue un mecanismo corporativo absolutamente, pero que les permitió tener una capacidad de movilización muy grande, y ahí se empezó a crear el mecanismo Siempre la dualidad, ¿no? La dualidad del corporativismo, del control con la lucha por los derechos, la lucha por la lucha política, ¿no? Por otro tipo de visión, que siempre se va entreverando en la izquierda en el Estado de México, ¿no? Tal parecía que nomás andábamos pensando qué acciones teníamos que hacer para que la gente volteara a vernos y se interesara en la política. Entonces posterior a ese periodo vino el asunto de la elección de gobernador, que es un parteaguas y que además explica mucho de lo que pasó después. En el 87, Miguel de la Madrid propone que sea Mario Ramón Beteta el candidato del PRI a gobernador, ¿no? Hasta ese entonces, el famoso grupo Atlacomulco era un grupo, sí, dentro del PRI, que tenía un poder, pero un poder adentro del Estado de México, ¿no? Fuera era poco, o sea, a pesar de que, por ejemplo, había sido Jan González regente de la ciudad, no tenía esa presencia que tuvo posteriormente, y a partir precisamente del 88 o del 87, que tiene que ver con eso. Nosotros decimos, es que si estamos en elecciones busquemos cosas relevantes, o sea, candidatos fuertes, candidatos que tengan una presencia frente a la población y que permita que la gente se incorpore, ¿no? al trabajo. Entonces, varios de nosotros habíamos conocido a Carlos Bracho como un actor que en ese entonces estaba en su auge, en telenovelas y demás, pero además era de izquierda, que toda la vida había sido de izquierda, había participado en un montón de actividades, tanto políticas como culturales, y era una gente comprometida, ¿no? Y además con talante y con decisión, ¿no? Entonces lo convencemos de que sea nuestro candidato, pero sucedió un fenómeno, no era tan fácil. Nosotros decíamos, no, pues con este candidatazo, pues ¿quién va a decir que no? Pues nos dijeron que no. Primero, todavía no estaba conformado el PMS en ese momento, pero todos los que formamos el PMS posteriormente, o sea, el PSUM, el PMT, la UIC, la Unidad de Izquierda Comunista, el Partido Revolucionario Socialista, ¿no? El PRS, ¿cómo le llaman? La Corriente Socialista, que ya era el PPR, ¿no? Estaban conformando el PMS, y todos ellos, pues, a esos sí los convencimos de que fuera nuestro candidato Bracho, ¿no? Pero invitamos al PRT,
ellos dicen, no, sí está bien, nosotros dijimos, no hace falta que, ni modo que propongan otra cosa. Pues sí, propusieron otra cosa, que pues, por eso eran troscos, ¿no? Y proponen a Efraín Calvo, ¿no? Dije, bueno, pues ni modo. Y después invitamos también al Partido de los Trabajadores Zapatistas en Naucalpan. Y ellos proponen a América Baroa, ¿no? Y entonces, y fue la primera vez que se propone hacer una elección de candidatos a través de urnas, ¿no? Abiertas a toda la población, ¿no? Todo lo que posteriormente muchas veces vivimos, ¿no? En ese entonces se inventó y ahí participaron ya en asunto, pues viejos conocidos como Alejandro Encinas, como Eduardo Espinosa el Chino, tu servidor y un montón de gente, ¿no? Ya por ejemplo, Higinio ya aparecía, ya dejaba un poco más Texcoco y venía más a meterse en este asunto, además de que tanto en el 85 como en ese año, ellos hicieron un papel muy bueno, extraordinario en Texcoco, para apoyar también al partido y apoyar a Bracho, ¿no? Y entonces ahí fue la primera vez que yo en un proceso electoral vi ganar a la oposición y a la oposición de izquierda. O sea, en lugares como Chalco, o lo que después fue Valle de Chalco, aquí en Nesa, en Texcoco, en Tlalnepantla, en los lugares más recónditos, descubrimos que tuvimos una votación muy importante. El gobierno solamente nos reconoció 2 décimas arriba del PAN, pero fue la primera vez que electoralmente la izquierda obtuvo el segundo lugar en un proceso en el Estado de México. Eso no es cualquier cosa, porque habla también de la influencia que tenía la izquierda. La izquierda estaba empezando orgánicamente a avanzar y a tener una presencia muy clara. No era solamente el PMT, nosotros nos consideramos que tuvimos mucho que ver, pero era un montón de organizaciones. Aquí en el municipio, pues, no sé, puedo ver el nombre del SECOS, de la UPRES, que era el CEPOV, ¿no? El FEPIN CEPOV se llamaba, ¿no? Que pues yo pasaba por ahí, supongo que era la casa o la oficina de Felipe o alguien de ellos, porque el Frente Popular Independiente de Nezahualcóyotl y el Centro de Estudios Populares Villada, ¿no? Y hubo un montón de grupos de izquierda, ¿no? De núcleos activistas que había, que ellos hacían su chamba también y tuvieron también mucho que ver para eso. Aunque no tenían mucha confianza en el proceso electoral, pero sí tal. Entonces esa parte nos ayudó muchísimo porque consolida un proceso. Que esa parte es bueno también recordarla, y también por Nesa, porque ahora habría que decir algo al respecto. En 1988, en ese entonces había 10 distritos en Nesa, ¿no? Y yo era representante electoral del Partido Mexicano Socialista junto con Alejandro Encinas. Estábamos en la Comisión Estatal Electoral, que era la que fungía o hacía las funciones de un consejo local del INE, ¿no? Pero en ese entonces lo presidía el secretario de gobierno, ¿no? El PRI tenía como 20 representantes, el PAN 5 y nosotros 2. Pero el 6 de julio sucede algo extraordinario, ¿no? Por primera vez yo veo al PRI, te digo que estaban todos, o sea, los jefes del PRI eran los representantes electorales, ¿no? Mandaban en sus cuadros, todos desencajados, ¿no? Estábamos a las 5 de la tarde, ya casi terminaba la elección, estaban desencajados, estaban preocupados, salían, entraban, pues algo está pasando, ¿no? No, nosotros qué esperanzas, no teníamos ni teléfonos de nadie, ¿no? Además no existían celulares, teníamos que salir a la calle a hablar un teléfono de monedas para saber qué ocurría en cualquier lado. Entonces era complicadísimo tener comunicación y estamos más bien aislados de lo que estaba ocurriendo, que era una combinación de una protesta ciudadana de manera electoral, pero también una protesta del PRI. El PRI, creo que lo que menos hizo fue doblar las manos, no meterse en la campaña y dejar que se hicieran las cosas, ¿no? Y sucedió un fenómeno muy interesante aquí en el municipio, ¿no? En todo el estado, pero aquí es importante señalarlo por los resultados que hubo. El ingeniero Cárdenas en Nezahualcóyotl obtiene 180,000 votos contra 60,000 de Carlos Salinas de Gortari. O sea, fue una patiza en todo el oriente, pues, pero aquí era nítido porque era obviamente que el lugar donde se concentraba
la mayor cantidad de votos. ¿Qué produjo esto? Pues produjo un fenómeno. Carlos Salinas de Gortari, cuando toma el poder, yo me los imagino, porque en esa venían los priistas a darse baños de pueblo, ¿no? Y la raza los recibía y los aclamaba y les decía, ¿no? Eso había acabado en la campaña, porque el ingeniero Cárdenas hizo un mitin aquí en el Palacio, desbordante, impresionante, magnífico. O sea, el pueblo se volvió al lado de Cárdenas, ¿no? Entonces estos resultados obligaron al PRI a modificar su visión. Y entonces, miren, yo me precio de eso. Carlos Salinas de Gortari construyó frente a estos resultados la línea del metro. O sea, la construyó del 88 al 90, construyó la línea del metro de Pantitlán a Los Reyes, ¿no? Restauró toda la avenida Zaragoza, la calzada Zaragoza, tal y como la conocemos en estos momentos. Eso se hizo desde 1989-90, restauró toda la calzada Zaragoza, la salida a Puebla, puso los puentes y demás. Y algo que nos atañe a los de Nesa fue que en ese periodo de año y medio estaba pavimentado solamente el 5% de la ciudad, las principales avenidas y una que otra calle. En ese periodo, esos resultados electorales obligaron al gobierno a pavimentar prácticamente toda la ciudad. Nosotros aprendimos una lección que señalaba: entre más votes contra el PRI, más beneficios vas a tener. Y la muestra era eso. Entonces, eso fue, a mí me parece, el inicio del fin del PRI en el Estado de México en general, pero particularmente en Nesa y en el oriente del Estado, que se convierte en el bastión fundamental de la izquierda, primero del PRD, ahora de Morena, ¿no? Pero que tiene una base. Por eso yo también pongo matices cuando mucha gente dice que fue muchas cosas gracias a Cárdenas, ¿no? Lo cual es indudable que la presencia del ingeniero pues, catalizó una serie de factores, pero la verdad que había muchos lugares, mucha gente que ya estaba haciendo las cosas, ¿no? Si lo que sucedió en esa o en el oriente del Estado de México hubiese sucedido en todo el país, la transición a la democracia habría sido mucho más rápida, pero no había, eso es lo que yo sostengo, la participación orgánica de ciudadanos apoyando a la izquierda, pues, ¿no? Lo que sí había en esa y en otros lugares, ¿no? Digo, no es casualidad, el oriente del estado a la postre fue la zona de mayor presencia, ¿no? Ya junto a Catepec y otros lugares empezó a crecer, ¿no? Hoy, pues obviamente ya es otro fenómeno el que estamos viviendo, pero el inicio de esto fue eso. Pero también había que señalar que fue un reclamo que hizo el PRI en contra de la Madrid, y que Salinas les entrega prácticamente por primera vez el Estado de México a lo que denominamos el Grupo Atlacomulco. A partir de ahí, ese grupo, dentro del PRI, empezó a tener una mayor autonomía, una mayor fuerza y una mayor capacidad de decisión al interior del sistema político mexicano. Y los fortalece a ellos sin duda, porque cambian. Llega Ignacio Pichardo Pagaza, Mario Ramón Betete, que pues prácticamente lo expulsan. Y van muy bien disfrazados los malditos asesinos. Eran soldados de línea vestidos de campesinos. Como él estaba dormido, no se pudo defender.